¿Cuándo decide Alex Yepes tomar el póker en serio para hacer una carrera como profesional? Bueno, ese fue un punto de inflexión que marcó bastante mi vida. El momento en cuando decido dejar mi antiguo negocio, que yo fui comerciante de casi toda mi vida, igual que mi familia, mis padres, mis hermanos. Y en un punto conozco el póker a través de unos amigos. Empezamos a jugar fines de semana y empiezo a concurrir a casinos y a partidas de cash game. Y recuerdo que yo soy un fan de anotar todo. Entonces, cuando tú eres comerciante, aprendes en el comercio que la administración es muy importante. En el póker empecé a anotar mis días, cómo iban, cuánto ganaba, cuánto perdía. Y no habían aplicaciones en ese momento que te ayudaran. No existían aplicaciones, solo agarrabas una calculadora, sumabas y restabas. Me doy cuenta que en el lapso de los primeros 2-3 meses estaba haciendo más dinero en el póker del que hacía con mi ferretería. En ese momento dije, bueno, en verdad el dinero que yo hago en mi ferretería, bueno, me mantiene bastante bien, pero el dinero que me está entrando en el póker es algo, incluso habían fines de semana que hacía cantidades de verdad astronómicas para lo que yo podía manejar en aquel momento. También creo que la situación de Venezuela, año 2008, 2009, 2010, Venezuela pasó en esos años por una etapa económica bastante favorable, sobre todo porque la etapa económica americana fue muy desfavorable en esos años. Entonces el bolívar con respecto al dólar tenía mucha fuerza. Eso creo que también me ayudó, o sea, me hizo el camino mucho más fácil a la hora de elegir y decidir bajar Santa María de mi ferretería y poder dedicarme al póker y tratar de obtener ganancias de ello. O sea, que llega como en un interesante momento, no solo de tu vida, sino también de la vida país, de la situación país en Venezuela, ¿no? Sí, la situación país fue clave porque hoy día ya esa aventura que emprendí en aquel momento fuese imposible. Claro. ¿Y cómo fue el momento donde tú dices, ¿sabes qué? Voy a cerrar el negocio, voy a dedicarme a esto del póker? ¿Realmente sabías a lo que hoy ya... Estamos hablando de 10 años después, probablemente, Sí. de carrera. Hoy, ¿realmente sabías, tenías una idea clara de lo que te estabas enfrentando? ¿O fue así como a ciegas que, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer? Creo que fue más pasión que cualquier visión. La pasión de que me atrapó desde el primer momento. Saber que podía dedicarme a algo que desde un principio sabía que era un deporte. Año 2008, 2009, 2010, en el mundo se tenía dudas si el póker era un deporte o no. Y solamente países tan desarrollados como Estados Unidos eran los únicos donde sí se sabía, o los ciudadanos americanos sí sabían que era un deporte. Pero el resto, por ejemplo, Latinoamérica, que ha sido estaba un poco más atrasado con respecto a los países europeos y americanos, porque obviamente el póker es un deporte americano, se veía un poco, digamos, tenía dudas esa connotación de deporte, el póker llamado deporte. Entonces, mentalmente, para un muchacho de 28 años que tenía en aquel tiempo, decir que me puedo dedicar al póker sin saber si en realidad esto es un deporte o simplemente un juego de apuestas, era algo complicado, pero yo sentía en mi corazón y en mi pensamiento también de bastante lógica que el póker sí tenía herramientas que podrían ayudar a personas a tener ventajas sobre otras personas. Y el hecho de saber que podía mejorar y mejorar y mejorar, y el mejoramiento quizás fuese infinito, entonces me motivaba a ponerme ese reto. Entonces, bueno, yo decido
cerrar mi empresa y dedicarle, porque sabemos que al póker hay que dedicarle muchas horas y es muy difícil poder llevar una empresa y a la vez ser jugador profesional de póker. Tenía que decidirme por una de las dos opciones, no podía llevar las dos de buena manera. Entonces, ya para el año 2010 sí decido dejarle a un familiar la empresa y yo continuar solo con el póker.